Los domingos después de la Pascua hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es como que la Iglesia nos pone evangelios donde remarca, es como si nuestro Señor Jesucristo diera los últimos toques a la Iglesia que iba a promulgar el día de Pentecostés. Fijémonos, y no es una casualidad, que este evangelio del buen pastor nos habla precisamente de aquel pastor que nuestro Señor Jesucristo dejó cuando subió a los cielos. En un momento del Evangelio se nos narra que nuestro Señor Jesucristo les preguntó a los apóstoles en una conversación íntima, les dijo: ¿quiénes piensan? ¿Qué piensa la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí los apóstoles dijeron: algunos piensan que Jeremías, otros que un gran profeta. Y nuestro Señor entonces le preguntó, volvió a preguntar: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y entonces San Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo. Allí entonces nuestro Señor alabó a San Pedro y le dijo: ni la carne ni la sangre te dictaron esas palabras, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Luego, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en un momento nuestro Señor le vuelve a preguntar, ya esta vez directamente a San Pedro: Pedro, ¿me amas? Y lo hace por 3 veces. Y ante la afirmación de San Pedro, nuestro Señor le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Y a la tercera, cuando San Pedro ya se preocupó por la tercera pregunta: Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, así fue: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y él le dijo entonces: apacienta mis ovejas. Esto lo hizo delante de los demás apóstoles, y ya que ellos reconocían la primacía de San Pedro sobre ellos mismos, como nuestro Señor Jesucristo iba a subir a los cielos, pero no nos iba a dejar solos. Yo les decía hoy a la mañana que hace poco, no sé si fue en el breviario, en las lecciones del breviario, o en que se hacía la comparación de la figura de la iglesia, la figura del arca de Noé como figura de la iglesia. Ustedes saben, en un momento, de la forma de hablar de las Sagradas Escrituras, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió exterminarlo, dada la maldad general que se había extendido por toda la tierra. Y decidió entonces destruirlo a través de un diluvio. Pero viendo la bondad de Noé y su familia, decidió salvarlos a ellos y le mandó entonces la historia de la famosa Arca de Noé. Que esta arca es figura de la iglesia. Solamente aquellos que estaban en el arca salvaron sus vidas, que fueron 8. Noé y su mujer, los 3 hijos de Noé y sus respectivas mujeres. Esos fueron los únicos que salvaron. El arca de Noé como figura de la iglesia. Nuestro Señor subía al cielo, se estaba aprontando para subir al cielo y no podía dejar a los hombres por los cuales había muerto sin una guía aquí en la tierra, y por eso entonces fundó una iglesia. Pero no una iglesia que navegara como el arca así, sin ton ni son, sino que tuviera un guía infalible, que no se pudiera equivocar. Y allí entonces tenemos la figura de su vicario aquí en la tierra. Es muy importante esto. Alguno podrá decir: padre, están insistiendo siempre sobre lo mismo, pero es tan importante asentar esta verdad, porque es la guía que nosotros tenemos en estos tiempos de tanta confusión. Ustedes me dirán: padre, sí, muy bien, durante todo el transcurso de la historia de la Iglesia siempre tuvimos la figura del Papa, que era la ortodoxia. Siempre, ante cualquier novedad, ante cualquier herejía, ante cualquier cisma, siempre se recurría a Roma. Roma locuta, causa finita. Se solucionaban todos los problemas cuando el vicario de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, con el don de la infalibilidad, dirimía una situación y todo el mundo acataba eso, a veces con ciertos problemas o no, pero siempre teníamos la figura de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que eso es precisamente el vicario de Cristo. Hoy no lo tenemos. Esa es el gran desconsuelo, la gran angustia que
a la cual nosotros podemos llegar a volcarnos y decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿A quién acudiremos? Bien, pero es verdad que nuestro Señor previó esta situación de alguna manera, dándonos tantas enseñanzas, hasta Pío XII. Nosotros decimos, pero ¿por qué? Usted no está atreviéndose demasiado. Hay una persona que se viste de blanco, vive en Roma, se sienta en el trono de San Pedro. Pero es verdad también que Dios a cada uno de nosotros, juntamente con el alma, que nos dio las potencias del alma, entre ellas la inteligencia y la voluntad. Yo no puedo negar la inteligencia que Dios me dio. Y no estoy hablando de que soy muy inteligente, sino simplemente en hacer un simple razonamiento. No hay posibilidad de contradicción en Dios. No puede haber contradicción en Dios. Entonces no puede ser que un vicario de Cristo me enseñe esto y otro que aparece como vicario de Cristo me enseñe no una cosa diferente, sino lo contrario. Lo contrario, porque eso es lo que nosotros vemos. Cuando nos acusan, ustedes están juzgando al Papa. No, nosotros no juzgamos al Papa. Nosotros simplemente deducimos con un razonamiento muy simple de que esa persona que se viste de blanco y que está allí no puede ser el Papa, porque la Iglesia en el Concilio Vaticano I nos enseña la paz eternos que de Roma no puede salir el error. La Iglesia, como les decía yo ya la otra vez, no nos puede dar leche amarga, leche envenenada. Yo tengo que, con los ojos cerrados, poder seguir las enseñanzas de Roma. Pero cuando es evidente que esa enseñanza no puede ser, por ejemplo, para poner simple ejemplo, la Pachamama puesta en un altar y llevada en andas como si fuera mujeres, niños murieron por no hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos toca hacer en estos tiempos de tanta angustia? Y ahí viene la simple respuesta de la pregunta del catecismo. ¿Para qué fin ha sido creado el hombre? El hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después gozarlo en la vida eterna. Yo simplemente lo que tengo que hacer es lograr ese fin para el cual Dios me creó y pertenecer a la Iglesia, que es el arca de salvación, la única arca de salvación que me va a llevar a la Iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente aferrarme a lo que siempre la Iglesia enseñó y conocer, amar y servir a Dios. Cuando se cumpla el ciclo de mi vida, me moriré, me presentaré delante de Dios y pasaré a gozar de la eternidad. Venid benditos de mi Padre, a gozar del cielo que les tengo preparado. Fíjense la maravilla que supone eso. Es muy importante que no nos olvidemos nunca de eso. Yo les decía a los fieles a la mañana, ¿de qué razón de ser tiene, por ejemplo, que se armen grandes discusiones teológicas, como suele ocurrir? Uno es testigo a veces de esas cosas, y se habla de si el Papa, si no el Papa, si Francisco, si Gregorio, si esto, que el otro, y después uno interiormente se mete hacia adentro y dice, estoy en gracia de Dios, puedo comulgar, soy por lo mismo entonces amigo de Dios. ¿De qué me vale hacer discusiones teológicas y meterme de repente en profundidades que no sé, porque a veces no sabemos, no tenemos los elementos para y no estoy en gracia de Dios y no recibo los sacramentos? Es importantísimo entonces tener siempre en vista el último fin. Yo he sido creado para gozar de Dios. Y Dios, para que yo lograra eso, no solamente me creó, sino que me redimió. Y así como puedo decir que a Dios no le costó nada crearme, porque Dios hizo, háganse las cosas y las cosas se hicieron, pero es evidente que a Dios nuestro Señor sí le costó redimirme después. Y aunque Él hubiera podido redimirme simplemente con una gotita de su sangre, como la que derramó en la circuncisión, Él quiso mostrar el Evangelio de hoy. El pastor da la vida por sus ovejas. Y nuestro Señor incluso hizo más, porque ese pastor se convirtió en alimento de sus propias ovejas, para que esas pobres ovejas que somos nosotros no desfallecieran en el camino. Y tenemos la Eucaristía. También en este tiempo, después de la resurrección de nuestro Señor, se instituye el bautismo, se instituye el sacramento de la penitencia, sopló sobre ellos y les dijo: a quienes les perdonare los pecados les serán perdonados. Cuántas gracias se le demos a Dios, y todas ellas tienen el valor. El sacramento, acuérdense, los sacramentos tienen valor gracias a la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ir a lo seguro, ir a lo firme, ir a aquello simplemente para lo que fuimos creados. Si yo pierdo ese fin, si yo pierdo esa finalidad,
demás no sirve para nada. Discusiones grandes teológicas no sirven para nada si no tengo el fin en concreto, real y en claro. Por eso es intención en esta misa vamos a rezar, a pedirle a María Santísima, que como buena Madre del Cielo nos haga ver siempre con claridad, pero siempre con los cimientos bien puestos, construir sobre piedra. Pedro, acuérdense, significa piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo nuestro Señor a San Pedro. Bueno, nosotros también tenemos que edificar todo el edificio de nuestra vida espiritual sobre la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y siempre, siempre teniendo en cuenta aquel fin para el cual fuimos creados. Vamos entonces en esta misa, en esta Santa Misa, a rezar, a pedir esa gracia a María Santísima, que la marque realmente en nuestro corazón, para que a través de ella entonces tenga sentido en nuestra existencia, simplemente que tenga sentido nuestra existencia. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.